Antes de que Angelina Jolie cambiara el rumbo de su vida, Billy Bob Thornton ya era un hombre marcado por una larga historia de relaciones fallidas e inestabilidad emocional. Para cuando la conoció en el set de rodaje de Pushing Teen en 1999, ya se había casado 4 veces, y cada matrimonio le había dejado sus propias cicatrices y remordimientos sin resolver. Su primera esposa, Melissa Lee Gatlin, se casó con él en 1978, cuando aún era un joven artista que luchaba por abrirse camino en Hollywood. Tuvieron una hija, Amanda, pero el matrimonio fracasó en 2 años. Billy admitió más tarde que no había sido un buen compañero en aquel entonces. Abrumada por la inseguridad, la infidelidad y la presión de intentar forjarse una carrera desde cero, Amanda creció distanciada de él, lo que le causó heridas que perdurarían a lo largo de su vida. Tras Melissa, llegó la actriz Toni Lawrence. Ese matrimonio también duró apenas 2 años, de 1986 a 1988. La carrera de Billy aún carecía de estabilidad y pasaba la mayor parte del tiempo buscando trabajo, trasnochando, escribiendo guiones y aceptando cualquier papel pequeño que encontrara. El amor no tenía cabida en ese ambiente. Entonces llegó Williams, una actriz que compartió pantalla con él en un momento de desliz. Su relación se basaba en la química creativa, pero no en la compatibilidad a largo plazo. Se divorciaron en 1992 y ambos afirmaron posteriormente que nunca debieron haberse casado. Su cuarto matrimonio, con la exmodelo de Playboy, Petra Dawn Cherniak, fue el más turbulento. Se casaron en 1993. Tuvieron 2 hijos y, aparentemente, su relación era estable, pero en 1997 el matrimonio terminó en un amargo divorcio plagado de acusaciones de maltrato físico y emocional. Billy negó las acusaciones, pero el daño a su reputación, a su familia y a sí mismo ya estaba hecho. A finales de los 90, Billy temía no estar hecho para el matrimonio. Sus relaciones eran rápidas, intensas y dolorosas. Solía bromear diciendo que cada vez que se divorciaba, se escondía en el Hotel Sunset Marquis, pero bajo el humor se escondía alguien que cargaba con culpa, inseguridad y la sensación de que el amor siempre se le escapaba de las manos. Y entonces apareció Angelina Jolie, joven, intensa, impredecible, y todo cambió de nuevo con su llegada. Cuando Angelina Jolie pisó el plató de Pushing Teen en 1999, Billy Bob Thornton tenía 44 años, ya curtido por la vida, y estaba comprometido con la actriz Laura Dern. Angelina tenía 24 años, era intrépida, ya tenía fama de chica rebelde de Hollywood, y estaba construyendo una carrera en ascenso que la hacía imposible de ignorar. Nadie esperaba que sus caminos se cruzaran, pero así fue, y el impacto fue inmediato. Quienes trabajaron en la película describieron después un cambio electrizante cada vez que estaban juntos, una química que no se desarrolló lentamente, sino que estalló al instante. Era una conexión que no se regía por la lógica ni el momento oportuno. Solo había un problema. Billy no estaba libre. Laura Dern estaba rodando fuera cuando la relación entre Billy y Angelina se consolidó. Lo que sucedió después
se convirtió en una de las rupturas más tristes de Hollywood. Sin previo aviso y sin hablarlo, Billy se casó con Angelina en Las Vegas en mayo de 2000. Laura contó después que se enteró de la misma manera que el resto del mundo, a través de las noticias. «Salí de casa para trabajar en una película», dijo. «Y mientras estaba afuera, mi novio se casó. Nunca más supe de él. Fue repentino, fue brutal, y ensombreció el nuevo matrimonio de Billy y Angelina desde el principio. Pero una vez juntos, eran inseparables. Se elogiaban constantemente, permanecían siempre juntos y vivían como si el mundo exterior no existiera. Angelina lo visitaba en los sets de filmación solo para estar cerca de él. Se negaban a separarse por más de unas pocas horas. Su conexión era intensa, obsesiva y, a veces, abrumadora. Tanto para ellos como para quienes los observaban en público, la pasión parecía imparable. Pero en privado, algo más ya se estaba gestando. Una tensión entre quiénes eran, cómo vivían y las partes de sí mismos que ninguno había afrontado. Sin embargo, su amor ardía con una intensidad casi excesiva y con el tiempo, Billy no podría soportar ese calor. Las controversias que siguieron. En el momento en que Billy Bob Thornton y Angelina Jolie se dieron el sí, el mundo se detuvo y se quedó boquiabierto. No eran una pareja más de Hollywood, eran un torbellino. Todo lo que hacían se convertía en noticia, y todo lo que escribía la prensa hacía que su relación pareciera más extraña, oscura y caótica de lo que realmente era, demente era. Sus muestras públicas de afecto eran constantes e intensas. En las entregas de premios, en las alfombras rojas y en las entrevistas, actuaban como si no pudieran existir el uno sin el otro. Para los fans era apasionado, para los críticos excesivo y para los medios oro puro. El rumor más infame surgió de algo sencillo, los collares con gotas de la sangre del otro. En realidad, no era más que un pequeño pinchazo en la yema del dedo dentro de un pequeño medallón. Algo simbólico, casi infantil por su sencillez. Pero una vez que el rumor llegó a la prensa sensacionalista, se convirtió en una historia de terror. Los periodistas afirmaban que llevaban frascos de sangre colgando del cuello, y los programas de entrevistas bromeaban diciendo que llevaban cubos de sangre. Billy dijo después que fue algo sencillo, pero cuando la prensa se enteró, sonó como si lleváramos un balde de sangre colgado del cuello. Les sorprendió lo rápido que un gesto privado se convirtió en un chiste recurrente. Además, estaba la diferencia de edad. Angelina tenía 24 años, Billy 44. 20 años de diferencia. Hollywood había visto a hombres mayores salir con mujeres más jóvenes. Pero esta pareja se sentía diferente porque Angelina no era pasiva ni ingenua. Ella era intensa, impulsiva y emocionalmente compleja. Billy, en cambio, ya estaba agotado por la vida. Juntos no parecían una pareja lógica, pero emocionalmente tenían todo el sentido del mundo. Sus similitudes los unían, pero sus diferencias comenzaban a separarlos. Y planeando sobre todo estaba Laura Dern. El mundo no había olvidado la rapidez con la que Billy rompió su compromiso. Esa sombra lo persiguió en su nuevo matrimonio, añadiendo otra capa de controversia que ni él ni Angelina se molestaron en explicar. Guardaron silencio,
dejando que los rumores contaran la historia. Pero ese silencio también creó distancia entre ellos y el mundo, y finalmente, entre ellos mismos. El desmoronamiento a puerta cerrada. Para 2002, las grietas en el matrimonio de Billy Bob Thornton y Angelina Jolie ya no eran solo rumores. Se estaban convirtiendo en una realidad, aunque el público aún no las percibiera. Lo que comenzó como un amor intenso y absorbente, empezó a menguar bajo el peso de quienes realmente eran. La vida de Angelina se aceleraba. Se estaba convirtiendo en una de las mujeres más fotografiadas y comentadas del mundo. Ganó un Oscar, participó en importantes películas y comenzó a explorar el trabajo humanitario en el extranjero. Su mundo se expandía a un ritmo vertiginoso y ella lo disfrutaba plenamente. Billy, por su parte, se encerraba en sí mismo. Siempre había sido un hombre tímido y ansioso que prefería los espacios pequeños, las rutinas familiares y los rincones tranquilos. A menudo se describía a sí mismo como agorafóbico, alguien que odiaba las multitudes y la atención pública. Mientras Angelina se sentía plena en las misiones internacionales y las alfombras rojas, Billy se sentía abrumado, como si lo arrastraran a un estilo de vida que nunca le había encajado. El suyo es un estilo de vida global y el mío es agorafóbico, admitió más tarde. No lo dijo con amargura, sino con sinceridad. Luego llegó un punto de inflexión que ninguno de los dos pudo evitar. La adopción de Maddox, el primer hijo de Angelina, en marzo de 2002. Estaba preparada emocional, mental e instintivamente. La maternidad la transformó al instante. Billy la acompañó durante todo el proceso de adopción, incluso viajó con ella a Camboya. Pero al regresar a casa, algo cambió. Él adoraba a los niños. No le temía a la responsabilidad, pero este momento llegó demasiado rápido, demasiado pronto, y justo cuando ya le costaba seguirle el ritmo a ella. Lo que para Angelina era natural, para él resultaba abrumador. Poco a poco, comenzaron a vivir vidas emocionales separadas. Mientras Angelina se entregaba a la maternidad y al activismo internacional, Billy se refugiaba en su música, su escritura y la tranquilidad del hogar. Empezó a sentirse inseguro ante su fama, su seguridad y su creciente presencia en el mundo. Una vez confesó que no se sentía lo suficientemente bueno para ella, una duda que pronto se convirtió en distanciamiento. A finales de 2002, la pareja rara vez se dejaba ver junta. No protagonizaron peleas públicas ni escándalos dramáticos. En cambio, su matrimonio se disolvió de la misma manera que había comenzado, rápida, silenciosa e inesperadamente. Para cuando se finalizó el divorcio en mayo de 2003, el mundo aún se preguntaba qué había sucedido. Pero la verdadera razón era mucho más triste de lo que nadie imaginaba. Se amaban profundamente, pero estaban hechos para vidas diferentes. La verdadera razón, finalmente admitió. Durante casi 20 años, el mundo intentó adivinar por qué Billy Bob Thornton y Angelina Jolie se separaron tan rápidamente. Algunos culparon a la diferencia de edad. Otros señalaron su romance fugaz o las controversias que se convirtieron en obsesión de la prensa sensacionalista. Pero cuando Billy finalmente habló abiertamente sobre su divorcio, la verdad resultó ser mucho más simple.
y mucho más triste que los rumores. Simplemente teníamos estilos de vida diferentes, dijo. Y esas 5 palabras explicaban en qué se había convertido su matrimonio. Angelina estaba hecha para una vida dedicada al público. Era intrépida, inquieta y movida por el deseo de dejar huella más allá de Hollywood. Incluso a sus 20 y tantos años, ya viajaba a zonas de guerra, adoptaba niños y forjaba una imagen pública que exigía constante movimiento, visibilidad y fortaleza emocional. Se nutría de nuevas experiencias, nuevos desafíos y nuevas facetas de sí misma. Billy era todo lo contrario. Un hombre marcado por el trauma, matrimonios fallidos y una ansiedad que lo acompañó toda la vida. Solo encontraba consuelo en la quietud. Prefería los espacios privados, las rutinas familiares y un mundo lo suficientemente pequeño como para controlarlo. La fama lo abrumaba, las grandes multitudes lo agotaban. La vida pública, incluso cuando tenía éxito, le hacía querer esconderse. Solía bromear diciendo que después de cada divorcio, desaparecía en el Hotel Sunset Marquis. La broma era graciosa. La verdad, no. Angelina necesitaba una pareja que la apoyara en el mundo. Billy necesitaba una pareja que lo acompañara en la tranquilidad. Esas necesidades no eran compatibles, por mucho que se quisieran. Y eso fue lo que Billy finalmente admitió. No hubo escándalo, ni traición, ni pelea repentina. Simplemente, sus caminos se separaron. Los medios exageraron muchas cosas sobre su matrimonio, pero Billy dejó algo claro. El amor era real. Recuerdo esa época como una época maravillosa, dijo. Angie sigue siendo mi amiga y es una persona fantástica. Incluso la defendió de años de malentendidos públicos, insistiendo en que su supuesto matrimonio apasionado era mucho menos escandaloso de lo que se había dicho, como los infames collares de sangre. Los describió como pequeños relicarios que contenían una gota de sangre, nada más. Al final, la tragedia no fue lo que ocurrió entre ellos, sino todo lo que podría haber sucedido si se hubieran conocido en otro momento de sus vidas. La vida después de Angelina y la paz que finalmente encontró. Tras la finalización del divorcio en 2003, Billy Bob Thornton desapareció de la vida pública durante un tiempo, no de forma dramática, sino en silencio, como siempre lo hacía después de que su vida se volviera demasiado ruidosa. El mundo no dejaba de hablar de Angelina, de su creciente fama, de su familia cada vez más numerosa y del trabajo internacional que acabaría definiendo su carrera. Pero Billy tomó un camino diferente, uno que lo alejó de las cámaras, la controversia y el caos que antes lo perseguía a todas partes. Volvió a centrarse en la música, retomando la comodidad de componer canciones y actuando con su banda, The Boxmasters. La música siempre había sido su refugio, donde su ansiedad se disipaba y sus pensamientos cobraban sentido. La actuación siguió formando parte de su vida, pero se inclinó más por papeles que ofrecieran profundidad sin exigir la atención constante que conlleva la fama de las superproducciones. No buscaba la fama.
Ya había aprendido el precio de vivir bajo ella. Poco después de que terminara su matrimonio con Angelina, Billy conoció a Connie England, una mujer tranquila y sensata que trabajaba tras bambalinas en la industria cinematográfica. No era famosa, ni pretendía serlo. Su mundo era sereno, estable, predecible. Todo lo contrario del torbellino que acababa de sobrevivir. Por primera vez, Billy sintió que no tenía que actuar. No tenía que seguir el ritmo de nadie, ni cargar con el peso de la fama ajena. Con Connie, simplemente podía ser él mismo. Pasaron más de una década juntos antes de casarse en 2014. Tienen una hija, Bella, y han construido una vida privada que le sienta como nunca antes. «Ella es mi tipo», dijo una vez. Una simple afirmación, pero que revelaba todo lo que había buscado durante años. Mientras tanto, Angelina Jolie inició una etapa completamente distinta. La maternidad, el trabajo humanitario, la dirección y la crianza de 6 hijos. Sus vidas divergieron tanto que se hizo evidente que su matrimonio no tenía ninguna posibilidad. No estaban destinados a tener la misma vida, pero eso no restaba valor a lo que habían vivido. Incluso con el paso de los años, Billy sigue hablando de su matrimonio con cariño, sin arrepentimiento. El tiempo no borró el pasado, simplemente lo suavizó. Para él, el amor fue real, los recuerdos fueron hermosos, y el final, aunque doloroso, fue necesario para que ambos se convirtieran en quienes estaban destinados a ser. 2 décadas después, la verdad sobre su ruptura finalmente se ha revelado, y es mucho más humana de lo que los rumores jamás sugirieron. A veces, el amor no basta cuando 2 personas están destinadas a mundos diferentes. Ahora la pregunta es tuya. ¿Crees que Billy Bob Thornton y Angelina Jolie habrían podido durar si se hubieran conocido en otro momento de sus vidas? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra noticia de Hollywood.